Bienvenidos, queridos hermanos y amigos que nos acompañan. Es un placer saludarles. Vamos a considerar a continuación el primer discurso de 10 minutos de la sección Tesoros de la Biblia. Es una consideración bastante oportuna, bastante importante y prudente que nos ayuda a estar mejor preparados para la reunión. Y no solo eso, nos ayuda a apreciar y a entender mejor la Biblia, la palabra de Dios, y por supuesto nos motiva a ponerlo en práctica en nuestro día a día. Comencemos. El discurso para esta semana se titula Mostremos la sabiduría de Dios. Sí, mostremos la sabiduría de Dios. Por lo tanto, vamos a leer un texto. Notarán ustedes que en las tres secciones, sí, en las tres consideraciones, se repite el mismo versículo. La idea es que aquí se enumera la sabiduría de Dios. En cada sección se analizan varias, pero no todas, algunas de las características de esta sabiduría. Entonces vamos a considerar dichas características y al final las reuniremos, ¿sí? Y nos ayudará a tener más claro este punto. Y ustedes se darán cuenta que la idea de cada característica es la práctica con nuestro prójimo. Podemos decir, hermanos, como idea central de esta sabiduría de Dios, que para Jehová es muy importante la forma en la que tratamos a los demás. Si tratamos bien a los demás, puede decirse que estamos bien espiritualmente, que nuestra relación con Jehová está bien, pero si tratamos mal a los demás, nuestra relación con Jehová no está bien. Por eso vamos a leer lo que dice Santiago 3:17. Dice, la sabiduría de arriba es en primer lugar pura, luego es pacífica. Solamente esas dos, pura y pacífica. Pensemos en eso, pura. Antes se vertió este texto, esta palabra pura, como casta, ¿sí? ¿Y qué significa pura o casta? Esto denota en griego la idea de limpieza o pureza. Por eso la versión actual es más acertada, ¿sí? Pero esta pureza no es solo en el interior, sino también está hablando del exterior. Entonces podemos pensar en algo que está limpio por fuera, pero no por dentro y viceversa. En este contexto, la limpieza o la pureza debe ser tanto por fuera como por dentro. Entonces, la Biblia habla de que el corazón no podrá recibir la sabiduría divina, ¿sí?, si está manchado por pensamientos, deseos o motivos malos. Pero si el corazón está limpio, al grado que lo permite la imperfección, podremos recibir este regalo, ¿sí? Y esto pues nos va a ayudar a tratar bien a los demás. Esta pureza. Seremos transparentes, seremos limpios en nuestra manera de ver a los demás, en nuestra manera de tratarlos, y no solo con nuestras palabras, sino también con nuestros sentimientos y pensamientos. Muy bien, entonces ahí está la primera. Luego ustedes notaron que usó la expresión pacífica. Recordamos que la paz forma parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo mostramos nosotros esta característica en nuestro trato a los demás? Bueno, hay algunas maneras. Por ejemplo, nuestra reacción a las imperfecciones leves de los demás. Pues si hablamos ya de una imperfección grave, estamos hablando de un pecado grave. Y evidentemente eso no se pasa por alto ni se va a cubrir o se va a tolerar. Ese ya es otro procedimiento. Pero cuando son imperfecciones leves, de poca importancia, o a lo mejor hasta ofensas que podríamos pasar por alto, ¿cómo mostramos la paz? Bueno, como repetimos, nuestra reacción es muy importante. A veces podemos pasar por alto y hacer como que no pasó nada y pasarlo por alto, perdonar a la persona, ¿sí? Esto va a promover la unidad en la congregación local donde servimos.
Pero repetimos, a veces también la buena comunicación ayuda a mantener la paz. Entonces también la manera en la que nos comunicamos con los demás ayuda a mantener la paz. Si es necesario dar un consejo, si es necesario avisarle a los demás de algo que está pasando, queremos transmitirlo con respeto, queremos hacerlo de una manera amable, de una manera que respeta la dignidad de los demás. Y repetimos, el trato que damos a los hermanos influye en nuestra relación con Jehová. ¿Sí? Entonces eso algo que queremos recalcar. Aunque la Biblia dice que debemos ser pacíficos, que no devolvemos mal por mal, que debemos pasar por alto las imperfecciones de los demás, eso no significa que entonces vamos a tratar mal a los demás porque nos tienen que aguantar. No significa eso. Queremos ser pacíficos, queremos mantener la paz y hacerlo de la manera que esté en nuestras manos. Volviendo siempre a Santiago 3:17, vamos a ver las siguientes características. Dice, la sabiduría de arriba es razonable, está lista para obedecer, sí, y llena de misericordia y buenos frutos. Bueno, ahora vamos a ver esta, solamente esta que dice razonable. ¿Qué da a entender este adjetivo? Bueno, según los especialistas en griego y lo que dicen otras traducciones, la idea es ceder, ¿sí? Entonces la idea ceder. Bueno, ¿y esto cómo lo podemos demostrar? Bueno, y no insistir en que las cosas se hagan a nuestra manera, en no ser necios muchas veces. A veces hay situaciones en la congregación que implican opiniones, ¿sí? Como por ejemplo, ¿de qué color se va a pintar el salón del rey? Y a lo mejor hay varios colores, pero viene alguien y da una idea de este color, podría ser porque es mi color favorito y mi casa está pintada de ese color. Pero de repente los demás, la mayoría decide otro color. ¿Y cómo va a demostrar esta persona que cede? ¿Se quedará resentida porque no se hizo como ella había sugerido? ¿O por el contrario, aceptará la decisión y seguirá adelante, sin darle más vueltas al asunto, sin permitir que eso mine su relación con los demás? Bueno, es en ese tipo de pequeñas cosas en las que demostramos que cedemos, en no insistir que las cosas se hagan a nuestra manera, cuando en realidad hay otras formas de hacer las cosas. Entonces, de esa manera la sabiduría de arriba es razonable, no insiste en su propia opinión. Bueno, ahora siempre en Santiago 3:17 dice el texto, después de razonable, lista para obedecer. Y también habla de llena de misericordia y buenos frutos. Pero veamos nada más esta lista para obedecer. ¿Sí? Entonces, esto transmite la idea que se aplica en la disciplina militar. Los militares reciben una orden e inmediatamente la obedecen sin discutirla. Bueno, en este contexto debemos, pero esto no es casualidad, se espera que nosotros nos rijamos por lo que los mandatos de la Biblia. Y hacer esto es un regalo divino, pues mucha gente no considera que la Biblia es una autoridad. Muchos consideran que nadie debe decirles cómo dirigir su vida, ni siquiera Dios. Por eso el obedecer de buena gana lo que dice la Biblia, tratar bien a los demás, amar al prójimo, salir a predicar, reunirnos. Cuando obedecemos esto de buena gana, estamos demostrando que tenemos esta sabiduría divina. Sí. Y aquí pues habla de alguien que no tiene la fama de adoptar una opinión y luego negarse a modificar dicha opinión aunque haya hechos que la contradigan. Sí, más bien la cambia con presteza siempre que se presenten las pruebas bíblicas claras de que su actitud o conclusiones están equivocadas. Entonces, a veces adoptamos cierta postura, pero vemos que la Biblia dice
el principio bíblico, y eso nos hace, por así decirlo, cambiar de opinión, cambiar de actitud o de actuar. No debemos tener miedo de que los demás observen que cambiamos nuestra forma de actuar, porque en realidad los demás lo que observarán es que somos humildes y estamos obedeciendo, estaremos dando un buen ejemplo, en vez de pensar que estamos haciendo el ridículo porque antes habíamos dicho algo y luego terminamos haciendo otra cosa. Entonces no debemos tener miedo de equivocarnos, todos somos imperfectos, todos estamos aprendiendo. Llama la atención que hasta los hermanos del cuerpo gobernante reconocen que se han equivocado y no tienen miedo a las críticas, porque esto demuestra la sabiduría de arriba, rectificar los errores. Luego dice que la sabiduría de arriba es llena de misericordia y buenos frutos. Bueno, esto está muy relacionado, pues la misericordia se refiere al interés activo por el prójimo y la compasión produce nos ayuda a no solo sentirlo, sino a tomar acción para ayudar a las personas. Por lo tanto, queridos hermanos, este es un punto muy, muy importante, que no se toca muy seguido en nuestras consideraciones y a lo mejor en las reuniones. Pero la sabiduría de arriba, divina, no es fría, ¿sí? Ni puramente intelectual, ni severa, sino afectuosa, cordial y sensible. Queridos hermanos, a veces las personas en el territorio hacen observaciones que ciertos individuos pueden transmitir con su personalidad una severidad, una frialdad, ¿sí?, una insensibilidad muy fuerte. Entonces, como hemos aprendido, quizás hasta podríamos examinarnos si nuestro semblante, si nuestra forma de tratar a los demás refleja la sabiduría divina o refleja la otra sabiduría. Es verdad, a veces las apariencias engañan. Hay personas que por asuntos físicos de imagen proyectan una imagen severa, una imagen muy muy seria, hasta enojada, pero al tratarlos nos damos cuenta de que es todo lo contrario. Sin embargo, sería muy triste, sería algo muy lamentable que alguien en la congregación no solamente lo proyecta, sino que en realidad lo es. Imagínese alguien que proyecta ser frío, severo, intelectual. Bueno, la idea que se nos transmite es la idea de los fariseos. Ellos eran así, fríos, severos, duros con los demás, daban más importancia al intelecto que al trato al semejante. Por lo tanto, una manera de demostrar esta misericordia y buenos frutos es siendo afectuosos, siendo amables con nuestros hermanos, siendo cordiales con ellos y siendo sensibles a sus necesidades. Por supuesto, este es otro tema del que podemos hablar en otra ocasión, pues ser sensible no significa ser sensible en un mal sentido, sino en un buen sentido, y esto también requiere buen juicio y equilibrio. Pero es interesante ver los contrastes, cómo se espera que seamos y cómo no queremos ser. Es muy importante. Bueno, ahora leamos la última parte del versículo. Dice, es imparcial y no es hipócrita. Bueno, la sabiduría divina está por encima del racismo, del nacionalismo, ¿sí? Entonces, al decir que no hace distinciones por parcialidad, esto se refiere a que no tiene favoritos. A lo mejor alguien por ser de otro país, por ser de ojos azules, por ser de color de piel más claro, le voy a tener un trato más favorable, más amable, ¿sí? O a lo mejor a este vecino, a este individuo, porque tiene una preparación académica más elevada, o porque tiene más dinero, o porque tiene carro, ¿sí? O a lo mejor porque es el viajante,
o porque es el anciano de la congregación, voy a tratarlos mejor que a los demás, o solo a ellos los voy a saludar y a los demás ni siquiera los voy a voltear a ver. Sí, entonces aquí se nos anima a no menospreciar a nadie, a tratar y a respetar a todos por igual. Todos merecen nuestro respeto. Imagínense esta frase tan interesante. Si Jehová les ha otorgado su amor, ciertamente merecen el nuestro. Si Jehová los ama, ¿quién soy yo para rechazarlos? Interesante, muy, muy interesante. O el texto finaliza cuando dice sin ser hipócrita. Entonces, esto transmite la idea que pasaba en la antigüedad cuando habían ciertos espectáculos y se llevaban grandes máscaras. De ahí viene esa palabra hipócrita, alguien que se pone una máscara, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros nos damos cuenta, es muy evidente, quizás les ha pasado a ustedes, pero a veces yo lo siento. Uno siente cuando alguien es genuino y cuando alguien es hipócrita. Es muy evidente cuando alguien se acerca a los demás con el objetivo de obtener algo de ellos y finge hasta con el tono de la voz, con las palabras que utiliza, ¿sí? Con el fin de obtener un beneficio de los demás. Y se ve la diferencia en cómo trata a aquellos de los que no puede obtener ningún beneficio. Queridos hermanos, esto se llama hipocresía, porque la persona se está poniendo máscaras. Y con otros se quita la máscara. Entonces, queridos hermanos, este es un punto importante. Queremos tener el punto de vista de Jehová, queremos ser genuinos y sin máscaras. Queremos tratar a todos con transparencia. Entonces, eso es lo que Jehová espera de sus siervos y, por supuesto, debemos esforzarnos por serlo. Por eso, para finalizar, juntando todo lo que ya consideramos, podemos ver cómo esta sabiduría es práctica, ¿sí? Estos consejos prácticos nos ayudan a mejorar nuestra vida. Puede ayudarnos a llevarnos bien con los demás, a hacer las paces con nuestros hermanos, ¿sí? Y esto pues se reflejará en nuestro comportamiento. Recordemos, la forma en la que tratamos a los demás refleja cómo está nuestra relación con Jehová. Alguien que trata a los demás de manera fría, de manera severa, ¿sí? Pues no está bien su espiritualidad, porque como hemos aprendido, refleja la sabiduría carnal, la sabiduría que reflejaban los fariseos. Por lo tanto, ¿qué características de la sabiduría de Dios ha mostrado usted recientemente? Sí, es una pregunta personal. ¿Cómo puede demostrar cómo puedo demostrar que soy puro, que soy pacífico, que soy razonable, que estoy listo para obedecer, que estoy lleno de misericordia y buenos frutos, que soy imparcial, que no soy hipócrita? Bueno, la respuesta, por la manera en la que tratamos a los demás. Sí, por la manera en la que reacciono a los consejos que da la Biblia, por la manera en la que reacciono cuando escucho los textos de la Biblia. Hay quien podría decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. Alguien podría pensar, bueno, tengo vehículo y puedo darle un aventón solamente a aquellos hermanos de mi mismo nivel. A los que son más desfavorecidos, no. O puedo invitar a mi casa solo a los que son ricos espiritualmente, es decir, a los hermanos que tienen privilegios y a lo mejor me tomen en cuenta después para algún privilegio. Pero ¿qué hay de aquellos que no tienen privilegios? ¿Cómo los considero? ¿Los saludo afectuosamente? ¿Los invito a algo? Como repetimos, la manera en la que tratamos a los demás reflejará hasta qué grado tenemos la sabiduría de Dios. Y ahí podemos ver la imagen, ¿verdad? Entonces, seremos espiritualmente maduros cuando sintamos, pensemos y actuemos como Jehová espera de nosotros. Queridos hermanos y amigos, es así como finalizamos esta consideración. Reciban por favor un cordial saludo, bendiciones a ustedes y a sus queridas familias. Hasta la próxima.